La pseudoarqueología es una forma de pseudociencia, particularmente de la arqueología, como dice el nombre. Aunque no todos los arqueólogos que se dedican a la investigación de forma seria y académica se identificarían con la ciencia, vamos a tomarlo, digamos, en una forma general, como una investigación seria y sistemática de determinados hechos. En el caso de la pseudoarqueología es una especie de imitación de ciertas formas para tener un poco de la validez o prestigio que alguna disciplina de investigación tiene o de alguna ciencia, en este caso para la arqueología. Los temas más comunes de la pseudoarqueología son sobre todo los que llaman la atención y los que tienen una narrativa atractiva. Esto no quiere decir que no haya cosas fascinantes para atender en la investigación arqueológica, sino que más bien la pseudoarqueología tiende a narrativas más tradicionales, en general muchas muy orientadas a conspiraciones, como la pseudociencia en general, y sobre todo a unir rasgos aislados que vendrían de diferentes lugares. Lo cual también es un rasgo propio de la arqueología de otras épocas. O sea, la arqueología de otras épocas, sobre todo la arqueología difusionista, hacía eso metódica y sistemáticamente. La pseudoarqueología hace mucho eso de una forma exacerbada, donde, por ejemplo, podemos estar buscando los viajeros de la antigüedad de Egipto en América o hasta los extraterrestres, o sea, como que siempre se está desplazando el origen de algo y la explicación a que vino de otro lugar. Eso es una de las narrativas más comunes de la pseudoarqueología. Hay montones de vertientes de eso que apuntan a otras cuestiones, sobre todo los conocimientos antiguos, civilizaciones desaparecidas. Hay aspectos más místicos incluso de la pseudoarqueología, que está asociado a, qué sé yo, maldiciones, reencarnaciones, otra parte que es más tecnológica, como decir, las grandes técnicas y tecnologías del pasado, que en general están haciendo una proyección del presente, porque no están reconociendo las técnicas y tecnologías como eran, digamos, con un dominio de la potencia de trabajo quizás mínimo, pero con mucho ingenio, o sea, tecnologías que en cierto sentido son simples, pero que implican una concepción muy importante. Casi siempre son proyecciones de cómo es nuestra tecnología hacia el pasado. Y este tipo de prácticas que llamamos pseudoarqueológicas ahora, bueno, en realidad es bastante antigua. No se inventó ahora, no salió con determinado canal de cable ni nada por el estilo, sino que viene de hace rato ese tipo de interpretación. Quizás una de las razones por las que lo separamos ahora como hablando de pseudoarqueología es la profesionalización de la arqueología misma. En algún momento no podríamos distinguir, o sea, no se consideraba este tipo de interpretaciones pseudoarqueología, se consideraba interpretación del pasado con determinadas escalas. Por ejemplo, en un principio, antes de la arqueología profesional académica, en los orígenes de la arqueología misma, vemos interpretaciones que son muy de manual, que se siguen dando acerca de los constructores de montículos en Estados Unidos o las cabezas olmecas y ese tipo de cosas, que siempre se estaba tratando de buscar la explicación en otro lugar. Hoy en retrospectiva decimos eso es pseudoarqueológico. En su momento no estaba tan claro, primero porque no era no siempre fue una disciplina académica formal que trate de cumplir ciertos requisitos de validez para sus proposiciones, de contrastación, etc. Pero bueno, hay montones de casos que pasaba de tratar de buscar el origen de algo en otro lugar, muchas veces se exageraba y en general
con una forma un poco denigrativa. Por ejemplo, un caso típico también de manual es el de Gran Zimbabue en África, unas ruinas muy importantes, una ciudadela, unas paredes líticas enormes, y obviamente los europeos cuando conocen eso, hablamos del siglo XIX, no lo quieren atribuir a la realización de los pueblos nativos. Imagínense en el racismo de la época, racismo que también fundamentaba la dominación, no querían admitir semejante cosa. Y recién en la década de 1920, con investigaciones serias, sistemáticas que se hacen, dejan de lado las hipótesis previas, que era decir, esto lo hicieron quizás pueblos árabes o tal otra etnia o cultura que no podía ser la de las culturas africanas locales. Bueno, esas eran las interpretaciones que prosperaban en el siglo XIX. Ya en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en el caso de Gran Zimbabue, con Caton Thompson, una arqueóloga, hacen una investigación sistemática y, por ejemplo, demuestran que hay una continuidad de las ocupaciones a través de un montón de indicios, o sea, de la cerámica, del lítico, etc. Van viendo que hay una continuación entre la evidencia que encuentran en Gran Zimbabue con toda la región y que históricamente llegaba a los pueblos conocidos de África. O sea que no era un tipo de migración ni de Egipto, ni de pueblos árabes, ni de la reina de Saba, ni ninguna cosa por el estilo, sino que eran los propios pueblos locales. Obviamente en esta época que hablamos, 1920, 1925, cuando hacen la síntesis de las investigaciones, también hubo muchas reacciones, y hablamos acá de la arqueología académica. Hubo muchas reacciones, por un lado, por el prejuicio en contra de los pueblos africanos, y por otro, el prejuicio de género, porque justo fue una mujer la que va y desmiente este hecho. Entonces, bueno, este es uno de esos casos de manual que se repiten mucho. Digo de manual porque cuando se enseña arqueología está en los manuales, ¿no? Que se enseña mucho esto, los montículos, son casos bien clásicos en que trató de buscar el origen de distintos rasgos, culturas o distintos eventos en lugares muy lejanos que no tuvieran que ver con los pueblos locales que habían sido subordinados colonialmente. Y el tipo de inferencia con ese nivel de exageración hoy día no se lo acepta, si bien en un origen de la disciplina quizás sí, o incluso no con estas cosas y estas espectacularidades, pero de formas más discretas y más sistemáticas. Se trataba de justificar todo con difusiones, por ejemplo. Ese conocimiento, esas afirmaciones, esas hipótesis, esa forma de sistematizar los datos, se descarta académicamente, se descarta científicamente, pero continúa por otras vías, ¿no? Hoy día nadie va a hacer esas explicaciones de difusión. Esto no quiere decir que no se difundieran distintas cosas. Hubo constantemente en la historia migraciones, préstamos de distintos elementos, conexiones entre pueblos, pero no a esos grados extremos de buscar un rasgo aislado en un lugar y tratar de proyectarlo a miles de kilómetros porque sí, y sin atender toda la evidencia local. Este tipo de cosas, decía, se abandonó en la práctica científica, pero continúa en otras vías, en la cultura popular, en canales de televisión, en la literatura, el cine. Ese tipo de narrativas es muy atractiva, ¿no? Un caso muy popular de esto, el de los viajeros en la antigüedad, es una serie de experimentos que se hacen, por lo menos desde mediados del siglo XX, de demostrar que eran factibles los viajes a través de los océanos en embarcaciones, digamos, simples, antiguas o primitivas. Algunas son bien documentadas, otras son aproximadamente, otras son una mera imaginación. Por ejemplo, hacer una balsa, subir 5 tipos y tratar de seguir con una corriente para demostrar que era factible hacerlo. Y seguramente era factible hacerlo, de hecho como experimento es válido en el sentido de decir que técnicamente es posible, pero eso no es una demostración. Y ese tipo de cosas que empezaron, por ejemplo, con Thor Heyerdahl, un noruego, en 1947-48, se repitió constantemente y se siguen haciendo. Cada tantos años hay alguien que trata de demostrar que es posible hacer estos viajes. Algunos tratan de demostrar que es posible y otros pasan a creer que directamente eso es evidencia de que fue así. Y ahí hay una diferencia, porque en cuanto al experimento, podríamos tomarlo
científica y arqueológicamente como una práctica válida. De hecho, hay algo que se llama arqueología experimental, que consiste en hacer experimentos para tratar de conocer en detalle algún tipo de práctica o los resultados o consecuencias de confección de elementos, de construcción de viviendas, o sea, de una cantidad de fenómenos. Y lo de la navegación bien podría ser uno. La diferencia es, con este caso, si yo hago una balsa y cruzo un océano, ¿qué conclusión saco? Porque si la conclusión es acerca de, técnicamente, pasan estas cosas si yo construyo la balsa así, si la navego así, etcétera, etcétera, puedo sacar conclusiones sobre el manejo de eso que son válidas y me van a ayudar a interpretar quizás unos vestigios. Pero pasar a considerar que todo el viaje que lo haya podido hacer es una demostración de que se hizo, es una cosa muy distinta. O sea, si bien la probabilidad de que sea factible es un dato, no es una prueba. O sea, y las pruebas tienen que ser otro tipo de evidencias. Pero bueno, cito este caso porque es otra de las continuaciones populares de este tipo de inferencia de difusiones, ¿no? Por ejemplo, agarro un rasgo en un continente, veo un cierto parecido con un rasgo de una cultura en otro y trato de mostrar que era factible que se comunicaran. Y bueno, sí, quizás fuera factible, pero eso no es una prueba. De hecho, hay otro tipo de viajes oceánicos casi que han ocurrido en la prehistoria y que no tenemos mucha información. Islas y continentes enteros se han poblado y en algunos casos tuvieron que pasar tramos de mar importantes. Y lo sabemos porque, bueno, es claro que el origen de la humanidad fue en un lugar y se fueron poblando los otros lugares en distintas épocas. No es por negar que ese tipo de cosas puedan pasar, o que puedan tener incluso ciertas escalas muy importantes, sino es simplemente porque no hay pruebas que digan que tal o cual caso es el verídico. Y sobre todo por una cuestión de parcialidad. Este tipo de inferencias siempre están siendo muy parciales. Toman un elemento de un lugar y lo relacionan con otro y pegan un salto. Y evitan la sistematización de todos los elementos de un lugar, todos los elementos del otro lugar y la explicación de los procesos históricos. O sea, apuntan mucho a eventos, que es otra cosa que, digamos, se cuestiona mucho ahora, ¿no? Y sí, en cierta forma es un enmascaramiento. La pseudoarqueología está negando la historia de muchos pueblos y de muchos lugares, creando mitos. En muchos casos, bueno, esto es francamente nocivo, porque es vaciar de valor a una parte de la humanidad tratando de asignárselo a otro. Por ejemplo, ver las construcciones monumentales en los Andes y tratar de justificar diciendo que fueron pueblos venidos de otros lados, antes de ver que son los antepasados de la gente que sigue viviendo ahí, que por los distintos motivos de la historia quizás no siguen haciendo ese mismo tipo de construcciones. En algunos casos son motivos que conocemos claramente que ocurrieron. Cuando estamos hablando de la conquista, la colonización y genocidios enteros de pueblos, es como muy agresivo tratar de socavar la historia de un lugar e inventarse otra. En ese caso es como muy violento y ayuda a denigrar pueblos, o sea, tiene una consecuencia que en muchos casos también es racista. En otros casos a veces no conocemos el detalle aún de los eventos que hacen que un pueblo haya dejado de tener cierto modo de vida y lo cambiara por otro. Pero bueno, es parte de la investigación ir descubriendo qué cosas fueron pasando. Muchas veces hay eventos políticos, económicos, sociales en general, de distinta escala en distintas épocas, que hacen que determinados rasgos como las construcciones monumentales no continúen. En el caso del Perú antiguo no tenemos dudas de la conquista española y sus consecuencias. En el caso del pueblo maya hay un cambio, por ejemplo, de la escala y distribución de estos pueblos, que hace que en determinada época no se construyeran más el tipo de centros ceremoniales que son tan vistosos,
y se pasó a hablar muchas veces de colapso y demás. Pero el pueblo mayo es un pueblo que existe hoy día, que hablan determinada lengua, tienen sus costumbres y que se fueron transformando. Y esa es otra de las cuestiones interesantes. Al ir negando la historia, también se le va negando a los pueblos la capacidad de transformarse, que es lo que muestra la historia, una transformación continua. O sea, se les exige que sean algo congelado en el pasado o que no sean. Hay muchas formas de quitar el pasado. Y tiene consecuencias políticas. Al ignorar adrede el pasado de un pueblo, en cierta forma es como quitarle derechos que siguen siendo cuestionados y motivo de mucho conflicto. El tema de la pseudoarqueología es serio por toda esta discriminación que comentábamos recién, que a veces nos parece ridículo. Dependiendo un poco de nuestras predisposiciones o nuestro conocimiento de algún tema, a veces nos dicen alguna de estas hipótesis o teorías, como les gusta llamarlas. Nos comentan algunas de sus ideas y uno ríe, o incluso por ser relatos entretenidos y muy parecidos a las de las ficciones que consumimos constantemente en el entretenimiento, en las películas, en las novelas, etc. Nos parece que es entretenimiento, que es divertido, que no pasa nada. Es como que nos hablen de la Tierra plana hoy en día y nos reímos y hasta les hacemos burla. Y en realidad no tiene tanta gracia porque sigue teniendo consecuencias. Estamos viendo que al negarle la historia documentada arqueológicamente a ciertos pueblos, se les niegan sus derechos. Algunas afirmaciones pseudocientíficas no son tan exageradas como para hacernos gracia, como por ejemplo que están alienígenas ancestrales por todos lados, o que los vikingos levantaron Tiahuanaco, o alguna cosa por el estilo. Sin llegar a ese punto, sigue habiendo afirmaciones pseudocientíficas al estilo de decir este pueblo viene de otro lugar. Por ejemplo, los mapuches son chilenos. Por mencionar algo que sigue siendo conflictivo y que muestra un argumento que no es científico, por tratar de trasladar una nacionalidad a una época en que esas nacionalidades no existían y por negar incluso la evidencia que hay de comunicaciones entre áreas geográficas diversas, siempre durante milenios, y negar también la transformación de los pueblos. O sea, porque muchas veces hay argumentos de decir, esta fuente dice que estos se llamaban así, que estos se llamaban asá, y eso está negando que los pueblos se transforman. Acá tendríamos que decir que no hay argentinos, porque no hay ningún documento del siglo XVI que hable de argentinos. ¿Y cuál es una de las cuestiones de la pseudociencia? ¿No? Que no es sistemática. Entonces, ¿por qué lo que digo para un pueblo no lo digo para otro? Si estoy fijándome en un documento histórico que dice que acá estaba el pueblo tal o el pueblo tal otro, y me quiero agarrar de lo que dice ese documento de esa época, de ese momento, y no lo veo con una evidencia más amplia, anterior, posterior, si no tengo un modelo explicativo que me diga cómo cambiaron las cosas, porque obviamente los pueblos cambian, se generan, se transforman, algunos en ciertas formas desaparecen, a veces desaparecen formas de vida, pero no desaparecen las identidades. Ciertas identidades tienen continuidad, hay mixturas de pueblos todo el tiempo. ¿Y por qué entonces a unos pueblos se los reconocemos y a otros se los negamos? Esa es una de las cuestiones. Lo mismo las hipótesis más maravillosas, ¿no? O sea, estábamos diciendo, acá había vikingos que llegaron a Tiahuanaco, por ejemplo, que, los vikingos en América, más allá de ciertas partes de Canadá, no se sabe que hayan llegado, no hay evidencia. Hubo investigadores mucho tiempo y todavía sigue circulando la noción de que llegaron hasta el Amazonas, de que llegaron hasta la Patagonia, que son los responsables del levantamiento de determinadas obras y ciertos cambios. La cuestión es que en general ese tipo de argumentos no son sistemáticos, porque por ejemplo digo, qué maravilla lo que es la sillería, toda la arquitectura andina, esto lo hicieron, no sé, los extraterrestres. Pero nadie dice lo mismo de las catedrales góticas. Y ese es un chiste habitual que hacemos entre los arqueólogos. Veamos que es muy desbalanceado, ¿no? ¿Por qué entonces se hacen las afirmaciones sobre unos pueblos y no sobre otros? Una característica de la investigación científica es que sea sistemática y que sea contrastable. Entonces, eso es una de las cosas que faltan en la pseudoarqueología. Hay una especie de levantamiento puntual de ciertos datos que interesan y preparan
narrativas muy elaboradas para unir dos datos puntuales, cuando en realidad se tiene que hacer sistemáticamente. Cuando se hace una afirmación de algo, al mismo tiempo se tiene que tratar de ver qué está pasando con lo contrario, tratar de ser sistemático en las explicaciones, en los procesos. Si yo hago una afirmación en un sentido y estoy diciendo que el proceso con el que explico algo funciona, tengo que ver de aplicarlo a los otros casos, y si no se aplica en un caso y en el otro, argumentar por qué. Y eso es lo que falta en mucho de la pseudoarqueología, y por lo que consideramos que es racista o discriminatoria, o que tiene consecuencias. No quiere decir que las personas que ven bien estas ideas o se entretienen o les fascinan o les llama la atención o están descubriendo algo muy interesante, no quiere decir que directamente sean racistas. Lo que estamos diciendo es que con la pseudoarqueología y con esta forma tan irregular y caprichosa de presentar los datos y las investigaciones, se está abriendo el camino a sostener una idea o una organización racista de la propia sociedad, racista, discriminatoria, etc. Hay muchas formas de pseudociencia, no todas tienen un nivel de exageración en lo que afirman que nos llame la atención y las detectemos seguida. Algunas son más sutiles, pero todas tienen consecuencias. Eso es algo que hay que tratar de prestar atención y acostumbrarse a racionalizar las cosas en un sentido de evaluarlas sistemáticamente, de tratar de ver siempre los contextos y de tratar de explicar no solo lo que nos interesa, sino lo que está alrededor. ¿Qué podemos hacer los arqueólogos o los investigadores en general del área de las humanidades, de las ciencias sociales o la historia para este tipo de cosas? Primero, tenemos que superar una dificultad, que es dejar de atender un poco la lucha por la supervivencia dentro de la academia. Obviamente es difícil vivir de una disciplina científica en cualquier parte del mundo. Hay países en que habrá más apoyo a la investigación que en otros, recursos o reconocimiento social, pero en general siempre es difícil y obviamente no es una actividad redituable. Posiblemente si escribiéramos libros de pseudoarqueología con cosas maravillosas, podríamos vender muchos ejemplares. El tema es que estamos muy abocados en tratar de producir en el ámbito de la academia, y muchas veces estamos de espaldas al resto de la sociedad que no está especializada en lo nuestro. Ya incluso hasta perdemos el lenguaje común para expresarnos de una forma clara. No tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, no tenemos la llegada, los medios, y a veces no tenemos idea de cómo comunicarnos y de cómo transmitir algo de interés. Hay que hacer un esfuerzo por la comunicación más serio y tratar de aprenderlo, porque la mayor parte de nosotros no lo sabemos, incluso cuando queremos no sabemos cómo hacerlo, pero hay que aprender a comunicarse y a tener en cuenta todo. Sobre todo hay que tener en cuenta que muchos de los que están muy interesados en todo esto de la pseudoarqueología, hablamos del consumidor de esto, no tanto del productor, son gente con una curiosidad genuina, como nosotros. Lo que pasa es que hicimos un camino distinto y hay que atender a esas preguntas que tienen y poder compartir sobre todo lo que implica la investigación, que es saber reformularse las preguntas, que no necesariamente las preguntas que nos hacemos están bien y que la investigación no necesariamente es para dar una respuesta a esa pregunta, sino para hacernos la pregunta de una mejor forma. Y después es poder compartir eso, porque realmente el que haya llegado a investigar o a leer y se apasione con estas obras de pseudoarqueología o películas, mitos directamente que aparecen en internet, no dejan de ser curiosos como nosotros, o sea, que están realmente intrigados y que tienen un interés genuino, la mayoría, en saber qué pasó, pero que tomaron quizás un camino que no es el que los va a informar más, sino que es el camino que aparece en más abundancia en los medios.